¿Sabías que el estructuralismo es el estudio analítico de la mente del adulto por medio del método introspectivo? Este planteamiento comenzó con Wilhelm Wundt y fue encabezado en los Estados Unidos por su estudiante Edward Titchener. La psicología estructural de Wundt y Titchener tenía tres objetivos. 1. Describir los componentes de la conciencia en términos de sus elementos básicos. 2. Describir las combinaciones de estos elementos. Y 3. Explicar su relación con el sistema nervioso. Como ya sabemos, el estructuralismo es una teoría desarrollada en el siglo XX. Esta por Wilhelm Wundt y Edward Titchener, aunque es Wundt quien se conoce en general como el padre del estructuralismo. Comenzando por Wundt, teniendo en claro que fue quien comenzó a desarrollar esta teoría, la idea es que la experiencia consciente puede dividirse en elementos básicos y esta, a su vez, puede considerarse un fenómeno físico, consistiendo entonces en estructuras químicas que pueden dividirse en elementos básicos. Ahora bien, para reducir una experiencia normal consciente en elementos básicos, el estructuralismo se basó en la introspección, que es la observación de uno mismo, de la conciencia y de los propios sentimientos. Y a través de experimentos de introspección, fue Wundt quien comenzó a catalogar un gran número de elementos básicos conscientes, que hipotéticamente podrían ser combinados para describir todas las experiencias humanas. Ahora, dando paso con Edward Titchener, es a él a quien se le considera el fundador realmente del estructuralismo y el impulsor del método experimental en la psicología americana, aclarando que fue estudiante de Wundt en la Universidad de Leipzig y uno de sus alumnos más importantes. La diferencia de estas teorías es que para Titchener, la conciencia era la suma de las experiencias de una persona en un momento determinado, entendiendo esto como los sentimientos, las ideas y los impulsos experimentados durante toda tu vida. Por este motivo, sus ideas de cómo funciona la mente fueron influenciadas fuertemente por la teoría de Wundt, del voluntarismo y sus ideas de asociación y apercepción. Y estas son las combinaciones de elementos de la conciencia activa y pasiva. El método fundamental del estructuralismo es la observación directa de la mente o la experiencia. A este método exclusivo de la psicología se le llama introspección. En un experimento introspectivo, el observador tiene la oportunidad de escudriñar su propia experiencia en condiciones estrictamente controladas. Un ejemplo de esto es el estudio de la mente de las sensaciones olfativas que usaba Titchener con su olfatómetro al experimentar los olores. La psicofisiología es una disciplina experimental que se centra en el estudio de humanos y tiene acceso a los datos con la menor invasibilidad al sistema nervioso. En otras palabras, es el estudio de las bases biológicas de la conducta. Esta se enfoca principalmente en la sensación, que son las experiencias inmediatas básicas generadas por estímulos. Por ejemplo, el calor, el frío, el sonido, el sabor, etc., a través de órganos sensoriales. Y la percepción, que es el proceso de recogida y la interpretación de la información sensorial gracias a la identificación de objetos. Hermann Ebbinghaus fue un filósofo y psicólogo alemán. Su pionera investigación sobre la memoria, cuyos resultados publicó en 1885, constituye el primer estudio sobre un proceso psicológico superior usando el método experimental, estudio sobre la memoria y el olvido. El objeto propio de la psicología estructural es el proceso de la conciencia libre de asociaciones.